todos. Les damos la bienvenida a la doctora María del Carmen Negro, docente invitada, y colegas que hoy se encuentran presentes virtualmente en la cuarta clase de este encuentro académico denominado Curso de Actualización en Derecho de la Sucesión, organizado por el Colegio de Abogados de Tucumán, la Escuela de Graduados del Colegio de Abogados de Tucumán, el Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio de Abogados de Rafaela, y auspiciado por la especialización en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Previo a dar comienzo a esta cuarta clase, les informamos algunas cuestiones organizativas. En primer lugar, le recordamos que se entregarán certificados solamente a quienes hayan asistido como mínimo a 6 clases. Por cada clase se les enviará por el chat de Zoom un formulario Google que contendrá unas pocas preguntas de múltiple choice sobre aspectos de la clase. Deberán contestar el formulario y de esa forma justificarán su asistencia a cada clase. Solo se registrará el presente de los que se encuentren inscritos. Dicho formulario permanecerá abierto solo por 1 hora contada desde que finalice la clase. Es decir, que el formulario de asistencia va a estar colgado al chat de Zoom 15 minutos antes de que termine la clase. Transcurrido dicho periodo se cerrará y no podrán justificar su asistencia al curso. El formulario va a permanecer abierto desde los 15 minutos, que se sube los últimos 15 minutos de la clase y va a permanecer durante desde contado 1 hora. Quienes no completen el formulario serán considerados como ausentes. Deben tener la precaución de completar el formulario respetando cada campo. Por ejemplo, deben poner apellido primero y luego el nombre, a los fines de que el sistema contabilice las asistencias correctamente, ya que caso contrario el sistema no va a reconocer sus asistencias. El formulario se completa y se envía una sola vez por cada clase. Les recordamos además que en el Zoom deben identificarse con su nombre y apellido para que podamos darle ingreso a la clase. Los datos de acceso al Zoom de cada clase han sido enviados por los diferentes canales de comunicación. Cualquier duda que se les presente durante el dictado del curso, les recordamos los canales de comunicación con la coordinación del curso, que son el correo de la cátedra, el correo electrónico posgradosucesiones@gmail.com o mediante Telegram. Para unirse al grupo, si aún no lo han hecho, pueden hacerlo mediante el enlace que les fue enviado en sus correos electrónicos y que copiaremos por el chat de este Zoom. Durante las clases podrán enviar chat por privado a las coordinadoras, quienes se encuentran en la sala identificadas con el fondo de pantalla del curso. Les pedimos por favor que con el objetivo de una mejor optimización de la clase, durante la exposición, tengan los micrófonos apagados. Durante el encuentro se habilitará un formulario para que puedan realizar allí sus preguntas. Al finalizar el encuentro se responderán algunas preguntas sorteadas al azar. Ahora sí, iniciamos con la clase. Muy buenas tardes a todas y todos. El tema correspondiente a la clase de hoy es Principios y Elementos del Derecho Sucesorio y estará a cargo de la doctora María del Carmen Negro. La doctora María del Carmen Negro es abogada, especialista en Derecho de Familia por la UNR, jueza de Familia y Sucesiones de la provincia de Tucumán, docente de la Cátedra de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la UNT, docente en cursos de posgrado de la UNT, de la UNSA, Universidad de Santo Tomás de Aquino, y de la Universidad de San Pablo T. Miembro fundadora de la Asociación Argentina de Derecho Sucesorio. Doctora, le damos la bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por la presentación, y antes de comenzar con la clase de hoy, yo quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora Mariana Iglesias, que si bien no está
hoy presente aquí en la clase, pero es quien me ha convocado y me ha invitado generosamente a participar de este curso, y agradecerles también a todo su equipo de trabajo y a las organizadoras de este evento tan masivo y tan importante, que hasta ahora viene contando con un número de alumnos realmente admirable. Agradecerle al Colegio de Abogados de mi provincia, de mi ciudad, por esta actividad organizada para el mes del abogado, porque es realmente un gusto poder compartir con personas de todo el país y con tantos colegas nuestros saberes, nuestras experiencias, y aprender siempre un poco más de esta rama del derecho por la que muchos compartimos el interés y el gusto. Así que bueno, les agradezco profundamente la invitación y la presencia de todos los que están hoy aquí. Le decía yo hoy a la doctora Mariana Iglesias que este curso me había dejado la vara muy alta. Venimos de clases de la doctora Iglesias, del doctor Ferrer, de la doctora Krasnow, verdaderos maestros del derecho, con lo cual el honor es doble para mí de poder estar hoy aquí también dando clases, y espero simplemente, no voy a decir estar a la altura porque sería demasiado pretencioso de mi parte, pero espero, bueno, simplemente que la clase que tengamos hoy sea útil para todos los colegas que están presentes, para el ejercicio de la profesión y para el aprendizaje del derecho sucesorio. Ahora sí, vayamos ya al tema que tenemos preparado para hoy, que como bien dijo la doctora García, son principios y elementos del derecho sucesorio. Es decir, que hoy nos vamos a referir a temas un poco más generales que los que ustedes vienen viendo en las clases anteriores. Hoy vamos a hablar de estas cuestiones como básicas o genéricas del derecho sucesorio, que constituyen de alguna manera, podríamos decir, como la estructura sobre la cual después se van a ir desarrollando todos los institutos del derecho sucesorio, que van a tener oportunidad de estudiar, algunos de ellos por lo menos, en las clases que siguen o en las que ya han tenido. Si bien, como les decía, son cuestiones más bien genéricas, vamos a tratar en cada tema de tener una mirada vinculada también con la práctica y con el ejercicio de la profesión y con el proceso sucesorio, para hacer la relación entre estos temas teóricos y los principios y la práctica del derecho sucesorio en la medida de lo posible. Ahora voy a empezar a compartir pantalla, si me esperan un segundo. ¿Ustedes están ya viendo la pantalla bien o no? Sí, doctora, Sí, se ve la bien. pantalla. Bien. Ay, y ahora ya no. Perdón. Bueno, yo voy a ir comenzando a hablar hasta que logre compartir la pantalla, porque recién me ha traído problemas, en realidad siempre me trae problemas esto de compartir la pantalla, pero bueno. La idea, como les decía hoy, es que podamos hablar de cuáles son los principios y los elementos del derecho sucesorio. Los principios del derecho sucesorio entendidos como pautas rectoras, como una brújula que tiene que guiar nuestro camino en la resolución de los problemas o de los conflictos que se nos plantean en el derecho sucesorio. Y los elementos como aquellas cuestiones que vamos a encontrar en la mayoría de los institutos del derecho sucesorio. Son elementos que en su interrelación se van a ir desarrollando a lo largo de todo el fenómeno sucesorio. Y ustedes van a ver en unos minutos, cuando los enunciemos y cuando los describamos, cómo verdaderamente constituyen esa estructura de la que yo les hablaba recientemente. Ahora creo que sí estamos compartiendo la pantalla, ¿verdad? Bien. Bueno, para hablar de los principios y elementos del derecho sucesorio, empecemos
definiendo el derecho sucesorio. Si bien todos tenemos ya un concepto adquirido del derecho sucesorio, un concepto aprendido del derecho sucesorio, yo voy a traer uno que he tomado del libro de la doctora Mariana Iglesias, de Derecho Sucesorio, Derecho de las Familias y Derecho Sucesorio, pero que es de un autor español, el doctor Puig Peña, y es un concepto muy breve que define el derecho sucesorio como la rama jurídica que disciplina o que reglamenta el sentido, el alcance y la efectividad de las relaciones surgidas con motivo de la muerte de una persona. ¿Y por qué elegir este concepto? Porque es un concepto que está mucho más a tono con el derecho sucesorio actual, porque implica un contenido mucho más amplio que por ahí las definiciones clásicas del derecho sucesorio, que hacen referencia simplemente a las normas jurídicas encargadas de reglamentar la transmisión de bienes y derechos por la muerte de una persona o a causa de la muerte de una persona. Cuando nosotros hablamos de relaciones jurídicas surgidas con motivo de la muerte de una persona, como lo hace esta definición de Puig Peña, estamos en realidad abarcando cuestiones que exceden a la transmisión hereditaria propiamente dicha, cuestiones que tienen que ver con situaciones que ocurren incluso antes de la muerte de una persona, y que son parte de lo que conocemos como la planificación sucesoria, por ejemplo, cuestiones vinculadas con los pactos sucesorios, con la atribución de la vivienda, con la preservación de la empresa familiar. Entonces, son cuestiones que van más allá de la mera transmisión de los bienes por causa de muerte de una persona. Por eso, esta definición está más a tono, como yo les decía, con el derecho sucesorio actual. Pero cualquiera sea la definición o el concepto del que nosotros partamos para hablar del derecho sucesorio, lo que no podemos obviar o dejar de mencionar, y no porque sea la rama del derecho que practicamos, es la importancia del derecho sucesorio, la trascendencia de esta rama jurídica, porque está estrechamente relacionado con cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las personas. Por un lado, el derecho sucesorio es una herramienta o es un vehículo de transmisión de riqueza en las sociedades. Si ustedes se detienen un poco a pensar en la experiencia que cada uno de ustedes pueda tener en sus familias, en los negocios, en el ejercicio de la profesión, van a ver cómo el derecho sucesorio es el vehículo o la manera en la que se transmiten gran parte de los bienes que circulan en nuestra comunidad. Y por otra parte, por el hecho inevitable de la finitud del ser humano, el derecho sucesorio es además un derecho siempre presente, un derecho de aplicación continua o constante, en el sentido de que siempre, como digo yo, más tarde o más temprano nos vamos a encontrar con el derecho sucesorio, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, porque la práctica de la profesión de abogado, sobre todo cuando uno es un joven abogado, cosa que ya algunos hemos dejado atrás hace tiempo, las sucesiones son procesos muy frecuentes en la práctica profesional. Entonces, estas cuestiones son las que lo vuelven de alguna manera trascendente o importante para encarar el estudio del derecho sucesorio y para comprender, en realidad no solo conocer las normas del derecho sucesorio, sino comprender cuál es el sentido, cuál es la dinámica, cuál es la finalidad de esta rama específica del derecho, porque de esa manera vamos a poder lograr una aplicación de sus normas mucho más eficaz en términos de resolución de los conflictos que se nos planteen, de optimización del tiempo, de los recursos, de resolución de los conflictos familiares que atraviesan el derecho sucesorio. Si nosotros podemos conocer y entender no solo las normas, sino los principios por un lado, y por otro lado el fundamento y la finalidad del derecho sucesorio.
Para encarar esto, para hablar, por ejemplo, de los principios, tenemos que tener en cuenta una característica de esta rama del derecho, y es que no es un derecho o una rama del derecho independiente o autónoma, sino que es una rama del derecho dependiente. Y es dependiente principalmente del derecho de familia y del derecho patrimonial. ¿Por qué decimos del derecho de familia? Porque toda la organización de nuestro sistema sucesorio está asentada sobre las relaciones familiares, sobre los vínculos familiares. Está estructurada en base a los vínculos familiares. Y del derecho patrimonial, por lo que decíamos recién, que la transmisión hereditaria es uno de los principales vehículos de transmisión de bienes, de transmisión y de circulación de la riqueza en una comunidad. Entonces, necesariamente va a estar relacionada con el concepto, con la idea que una comunidad determinada tenga sobre la propiedad privada, sobre la importancia de este derecho, sobre la intensidad con la que este derecho se defienda, sobre las particularidades con el que es regulado, y esto piensen ustedes que tiene implicancias en lo que se refiere al derecho impositivo, al derecho empresarial, societario. Son todos aspectos vinculados con el derecho patrimonial y que de alguna manera atraviesan al derecho sucesorio y le transmiten algunos de sus principios. Yo aquí, en este pequeño cuadrito, he señalado algunos principios que me parecían como importantes tener en cuenta. Estos principios algunas veces los vamos a encontrar claramente en las normas del Código Civil en la parte de sucesiones. Otras veces el desafío va a estar en recurrir a estos principios, siguiendo además el mandato del artículo 2 de nuestro Código Civil, recurrir a ellos para poder interpretar las normas y decidir la aplicación correcta de esas normas frente a un caso concreto o a un conflicto específico en el ámbito del derecho sucesorio. Del derecho de familia, ¿cuáles son los principios que me parecen como más importantes para tener en cuenta? El de la igualdad familiar, que en sucesiones nosotros la encontramos principalmente en la absoluta igualdad que hay entre los miembros de una familia, sin importar en nuestro ordenamiento jurídico, cuando estamos hablando de una familia matrimonial, el género. Es decir, si se trata de un matrimonio de personas de un mismo o de distinto sexo, o la absoluta igualdad de derecho entre los cónyuges en términos sucesorios, o la absoluta igualdad de los hijos en el orden sucesorio, sin importar si son hijos cuyo vínculo filial proviene de técnicas de reproducción humana asistida, por vínculos biológicos o adopción. Entonces, en estas cuestiones es donde podemos ver plasmado el principio de la igualdad familiar. A propósito de este principio, puede criticarse tal vez a nuestro ordenamiento jurídico el tratamiento diferente que le da en el ámbito del derecho sucesorio a la familia matrimonial y a la familia que surge de una unión convivencial, no en lo que respecta a los hijos, pero sí en lo que respecta a los miembros de la pareja. Pero muchos han entendido que es justamente en respecto de otro de los principios que señalamos aquí, el de la libertad familiar, que ocurre esto, porque nuestro ordenamiento jurídico reconoce y respeta la plena libertad de los individuos para adoptar la forma familiar que deseen. Forma familiar que sí va a recibir una protección jurídica, pero que en virtud de esta libertad de optar por una forma diferente, no puede ser tratada con, digamos, absoluta paridad en cuanto a los requisitos, a los alcances, a los efectos, a las consecuencias, a las obligaciones y a las responsabilidades que genere. Otro de los principios importantes del derecho de familia que han sido de alguna manera traspasados al derecho sucesorio, sobre todo por el actual Código Civil y Comercial, es el de la solidaridad familiar.
¿Dónde lo vemos presente muy claramente? En la posibilidad que tiene actualmente el causante a través del Instituto de la Mejora de prever la situación de algún hijo con una discapacidad, por ejemplo, para el futuro, otorgándole una mayor porción hereditaria y previendo de esa forma su bienestar a futuro. O también con la obligación asistencial que se transmite a los herederos del causante cuando el causante estaba obligado al pago de la obligación alimentaria respecto de un excónyuge en los casos de una grave enfermedad preexistente al divorcio. Esa obligación de naturaleza asistencial se transmite a los herederos del causante, quienes deben seguir atendiendo esta situación de especial necesidad en la que se encuentra quien ya era excónyuge del causante. Entonces, estas son todas cuestiones donde es muy claro advertir la presencia de estos principios. En cuanto al derecho patrimonial, los dos principios que me parecen más importantes tener en cuenta son el de la protección de la empresa, en primer lugar, y fundamentalmente de la empresa familiar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro país es muy alto el número de empresas familiares, sobre todo si estamos hablando de pymes. La mayoría de las empresas son de origen o de naturaleza familiar, y entonces son empresas que en algún momento van a tener que atravesar por un proceso sucesorio. Y la manera en que nosotros apliquemos las normas del derecho sucesorio frente a esa empresa va a incidir notablemente en el éxito o en el fracaso de ese emprendimiento familiar. Muchas veces vemos en la práctica que las empresas, frente al hecho de la muerte de su titular, terminan de alguna manera diluyéndose en el proceso sucesorio, dejan de ser productivas, dejan de ser rentables, se produce un desmembramiento, un fraccionamiento que las hace antieconómicas o por lo menos beneficiosas de lo que eran antes. Entonces, siempre tiene que ser un principio rector en la aplicación de las normas sucesorias, el de la preservación o el de la protección de la empresa familiar. Y lo tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, vamos a plantear o vamos a resolver cuestiones vinculadas con la administración de los bienes durante la etapa de la indivisión o a la hora de la partición, para poder hacer uso de institutos como el de la atribución preferencial o el de la licitación incluso, que permitan de alguna manera preservar esa unidad productiva y esa unidad económica. Y otro principio estrechamente relacionado con este es el del desarrollo sustentable, que tiene que ver con lo que venimos diciendo desde el comienzo, de ver al derecho sucesorio como un vehículo o como una herramienta de transmisión de riqueza, de transmisión de bienes, y que sea la manera de que de una generación a otra la prosperidad o el progreso económico que ha logrado una generación pueda transmitirse a la siguiente sin que en el medio se sufran perjuicios indebidos a causa del proceso sucesorio. ¿Sí? Bien, ahora, dicho esto de los principios del derecho sucesorio, antes de que ya comencemos a hablar propiamente de la transmisión hereditaria, a pesar de que yo ya los he pasado, voy a volver, me parece importante tener en cuenta los fundamentos. Cuando yo les decía al comienzo, tratar de conocer no solo los principios, sino también la finalidad o los fundamentos del derecho sucesorio. ¿Cuál es la finalidad que tiene el ordenamiento jurídico al diseñar o al estructurar todo un sistema de normas que tienen que funcionar armónicamente para regular estas relaciones jurídicas que surgen con motivo de la muerte de una persona? Y la finalidad, o las finalidades, podríamos decir, identificar a dos, que son en realidad fundamento y finalidad. Fundamento porque son lo que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar este sistema, pero finalidad porque es lo que se busca
también con la aplicación de estas normas son, por un lado, la seguridad jurídica, es decir, la seguridad que todas las personas podamos tener a la hora de contratar, de adquirir bienes, de vender, de que esos acuerdos de voluntades, esos contratos, esas inversiones que las personas hacemos en la vida cotidiana, no se van a ver afectadas o desequilibradas a causa de la muerte de alguna persona. Es decir, que la muerte no va a ocasionar incertidumbre en las relaciones jurídicas, sino todo lo contrario, que existe un sistema que tiene prevista la muerte y que tiene prevista cómo se va a producir de manera armónica la transmisión hereditaria. Imagínense ustedes la inseguridad jurídica que generaría que no esté preestablecido y predeterminado cómo se van a transmitir los bienes o cómo sería la subrogación del causante por sus herederos en la titularidad de las relaciones jurídicas, cómo se pagarían las deudas, generaría una gran inseguridad jurídica. Entonces, esta es la principal o una de las principales finalidades del ordenamiento jurídico sucesorio. Y la segunda, la de brindar protección y estabilidad a la familia. Y volvemos de nuevo siempre a la relación del derecho sucesorio con la familia. Es una finalidad muy clara de nuestro ordenamiento jurídico, en realidad de la mayoría de los derechos sucesorios en el derecho comparado, aunque en algunos con más fuerza que en otros, María, de buscar estabilidad y protección para el grupo familiar. Porque el sustento del grupo familiar está dado por el patrimonio y por los bienes de los integrantes que componen esa familia. Entonces, ante el hecho inevitable de la muerte de alguno de los integrantes de la familia, lo que se busca es preservar esos bienes dentro del mismo grupo familiar en pos del sustento y de la estabilidad de este grupo familiar del que hablamos. Entonces sí, ahora, habiendo ya pasado por estas cuestiones que son un poco más generales, vamos a entrar a hablar de la transmisión hereditaria propiamente dicha. Recién yo les decía que el derecho sucesorio actual excede ampliamente lo que es la transmisión hereditaria en sí. Pero la clase de hoy nos vamos a dedicar a esta parte del derecho sucesorio, al de la transmisión hereditaria y a los elementos que forman parte de esta relación jurídica que se produce a partir de la muerte. ¿Qué decimos o a qué nos referimos cuando hablamos de transmisión hereditaria? A lo que conocemos todos como sucesión mortis causa, por oposición a la sucesión entre vivos, que son las sucesiones en los derechos y en los bienes que se dan cotidianamente en la vida a través de distintos contratos y actos jurídicos, como por ejemplo una compraventa. La sucesión mortis causa es simplemente la subrogación de una persona por otra en la titularidad de todos los bienes, los derechos y las relaciones que sean transmisibles y que existan al momento de la muerte de esta primera persona. Entonces, cuando hablamos de sucesión mortis causa, estamos hablando propiamente de la subrogación de una persona por otra u otras, en todas las titularidades de esta primera persona. Titularidades que sean, obviamente, transmisibles por muerte. Aquí, bueno, estaba en esta diapositiva lo de los fundamentos a los que ya me he referido recién, de la seguridad jurídica y de la protección de la familia, que es lo que se busca al regular esta sucesión mortis causa. Esta sucesión mortis causa puede ser de distintos tipos en nuestro ordenamiento jurídico. Puede ser que se produzca en virtud de la ley, o puede ser que se produzca en virtud de la voluntad del causante expresada a través de un testamento. En ambos casos tiene reglas que rigen cada tipo de sucesión. Dentro de un ratito vamos a avanzar un poco más en eso y en la comparación cuando veamos los elementos.
Pero antes de entrar a hablar de los elementos y de la interrelación entre los elementos, me parecía importante tener en claro o resaltar cuáles son las reglas que rigen la sucesión mortis causa, específicamente cuando estamos hablando de la sucesión intestada, que son las reglas que surgen del articulado de nuestro Código Civil, porque en la sucesión testamentaria las reglas están dadas principalmente por las disposiciones del causante, que lógicamente, según el caso, y ya vamos a ver cuando veamos los sujetos de la relación jurídica hereditaria, tendrán que armonizar uno y otro tipo de sucesión. Pero en la sucesión intestada podemos identificar tres tipos de reglas. En primer lugar, la preferencia por líneas de parentesco. Nosotros tenemos la línea descendiente, ascendiente, aquí hay un error y dice cónyuge, en realidad es la línea colateral de parentesco, y el cónyuge separado de estas líneas, porque no constituye una línea de parentesco. Entonces, la preferencia por líneas. El código establece un orden de preferencias respecto a las líneas que van a suceder al causante, es decir, a las líneas que van a subrogarse en las titularidades del causante. En primer lugar la de los descendientes, luego la de los ascendientes, finalmente la de los colaterales y la del cónyuge, que sin constituir una línea de parentesco concurre con los dos primeros. Luego, una preferencia por grados. La preferencia por grados implica que dentro de cada línea el pariente que esté en un grado más próximo al causante va a ser preferido respecto del que esté en un grado más lejano, y lo va a excluir al del grado más lejano. En la línea descendiente, por ejemplo, los hijos del causante respecto de los nietos o de los bisnietos del causante. Ahora bien, hay una excepción muy importante a esta preferencia por grados, es decir, esta preferencia por grados no es estricta, sino que hay situaciones en las que se ve modificada, y es cuando opera el derecho de representación. Ustedes saben que el derecho de representación es la posibilidad que tiene un pariente, un descendiente de grado ulterior, de concurrir a la herencia del causante junto a un pariente de grado más próximo al causante, de concurrir en igualdad de condiciones, y que la representación tiene lugar solamente en tres supuestos. En el supuesto de premoriencia del descendiente, es decir, que fallezca antes, el hijo que fallezca antes que el padre, o en el supuesto de renuncia a la herencia o de indignidad. Es decir, tenemos un causante que, por ejemplo, tiene dos hijos. Uno de sus hijos fallece con anterioridad al causante, o renuncia a su herencia, o es declarado indigno. El ejemplo más típico es el de premoriencia. Y este hijo que fallece antes tiene a su vez dos hijos, que vendrían a ser nietos de nuestro causante. Entonces, en virtud del derecho de representación, estos hijos, estos nietos, van a concurrir a la sucesión del causante conjuntamente con el hijo vivo que queda del causante. Si aplicáramos estrictamente la preferencia por grados, este hijo tendría que excluir a los nietos que están en un grado más lejano. Pero eso no ocurre en virtud del derecho de representación, y concurren a la sucesión de este causante y son declarados herederos tanto el hijo como los nietos. Pero para que esto ocurra es importante tener siempre en claro los supuestos en los que funciona el derecho de representación, y aquí me permito detenerme y remarcar esto. Es solo en caso de premoriencia, renuncia o indignidad, porque suele ocurrir en la práctica que se incurre en el error de invocar la representación y de pretender la inclusión en la declaratoria de herederos en virtud del derecho de representación, muchas veces de personas que no están dentro de este supuesto que prevé el ordenamiento jurídico. De nietos, por ejemplo, respecto de su abuelo, pero cuando el padre de estos nietos, es decir, el hijo del causante, no falleció con anterioridad al causante, sino con posterioridad al causante. Si bien es cierto, no está vivo al momento de la declaratoria de herederos, pero no se da el supuesto de la premoriencia. Ese hijo ha sobrevivido a su padre, y por lo tanto respecto de él ya se ha producido la sucesión mortis causa, la transmisión hereditaria, como vamos a ver en un minuto. Entonces no corresponde
esta concurrencia de los nietos en virtud del derecho de representación. Estos nietos, por supuesto, sí van a poder intervenir en el proceso sucesorio, pero no en este carácter, no en virtud del derecho de representación, ¿sí? El derecho de representación en nuestro código está reglamentado en principio en el artículo 24-29. La tercera regla es que en la sucesión mortis causa no se atiende ni a la naturaleza ni al origen de los bienes, es decir, a la hora de determinar qué constituye el acervo hereditario, el objeto, la herencia, es indistinto la naturaleza o el tipo de bienes o el título por el cual el causante los hubiera adquirido o el momento en el que los hubiera adquirido. Es indistinto para formar la masa hereditaria, y también indistinto al momento de la partición y de la distribución de los bienes. Pero hay también aquí una excepción, ante la cual sí debemos prestar atención a la naturaleza de los bienes, y es cuando dentro de la sucesión se va a producir también la liquidación del régimen de comunidad del matrimonio. Esto ocurre cuando el causante muere siendo casado, y si estaba casado y bajo el régimen de comunidad de ganancias, o sea, el régimen patrimonial de ese matrimonio era el régimen de comunidad, existirán entonces bienes gananciales que formaban parte de ese régimen de comunidad y que deben entrar al proceso sucesorio, independientemente de quién sea el titular, si el titular era el causante o el cónyuge supérstite. Si eran bienes gananciales que formaban parte del régimen de comunidad que se ve disuelto por la muerte del causante, esos bienes entran al proceso sucesorio y dentro de la sucesión se produce la liquidación también de esta comunidad de ganancias, así como la liquidación del acervo hereditario y del patrimonio del causante. También este suele ser a veces un error en la práctica de creer que los bienes de titularidad del cónyuge supérstite no deben ingresar a la sucesión. En virtud de esto que estamos explicando aquí, deben ingresar a la sucesión, porque la muerte pone fin a esa comunidad y por lo tanto debe ser liquidada y partida y se hace dentro del proceso sucesorio. Bien, ahora sí pasemos a los elementos del derecho sucesorio o los elementos de la relación jurídica hereditaria, si ustedes quieren llamarlo de esta manera. Como toda relación jurídica, tiene elementos que son los elementos clásicos de una relación jurídica, con algunas diferencias. Esta clasificación y esta caracterización de los elementos la tomamos también del libro de la doctora Mariana Iglesias. Ustedes podrán encontrar en otros autores otra calificación u otra caracterización de estas cuestiones. Pero a mí me parece que es muy didáctica esta sistematización de estudiarlos como elementos de la relación jurídica hereditaria o como elementos del derecho sucesorio en este orden. El primero de ellos es la muerte. Perdón, un segundo, tomo agua y sigo. La muerte como el hecho que da origen al fenómeno sucesorio. El hecho que inicia todo este fenómeno que va a transcurrir a lo largo de un periodo de tiempo. Luego los sujetos, que son los sucesores, el objeto, que es lo que se transmite, que es la herencia. Luego la causa de esta transmisión, la causa de esta relación, que es la vocación hereditaria. Y por último la ley, como un elemento ordenador de todos los demás, de todos los anteriores. Entendiendo por la ley tanto las normas de fondo como de forma que rigen la transmisión hereditaria. Ahora vamos a ir analizando uno por uno de estos elementos y sus implicancias en el desarrollo del fenómeno sucesorio. En primer lugar, la muerte. El artículo 2277 de nuestro Código Civil nos dice que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederles, por ley o por testamento. Por el testamento o por la ley, dice el artículo.
Si ustedes prestan atención, en este pequeño artículo vamos a encontrar estos 5 elementos a los que acabo de referirme. La muerte, real o presunta de una persona, causa la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia. Aquí tenemos el objeto. A las personas, los sujetos, los sucesores, llamadas a sucederles, la vocación, que es la causa de la relación, por el testamento o por la ley. Ahora bien, de este artículo surgen ideas y conceptos muy importantes para entender la transmisión hereditaria. Dicho así, como lo dice el artículo, pareciera que todo ocurre de manera instantánea o automática. La muerte, la apertura de la sucesión, la transmisión de la herencia y la adquisición de la herencia ocurre todo en un mismo momento y de manera automática. Pero de hecho, no es así. Si bien nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico recurre a esta ficción de que es el instante de la muerte el que produce todos estos efectos jurídicos, nosotros tenemos que entender cómo se produce esto en la práctica, porque a veces sí ocurre en un único acto o en actos inmediatos o que son imperceptibles para las personas, pero otras veces ocurre a través de distintos pasos o momentos en un periodo de tiempo para más una persona causa la apertura de la sucesión. Entonces, tenemos que entender cómo se produce este fenómeno y los conceptos que surgen de este artículo. Aquí yo se los ponía a modo simplemente de enunciación: la transmisión hereditaria, la vocación hereditaria, la delación, la aceptación y la renuncia. ¿Por qué? Porque frente a la muerte de una persona, si se produce la apertura de la sucesión, no apertura en el sentido de el proceso judicial, el proceso sucesorio, sino la apertura de esto que podemos llamar el fenómeno sucesorio. Pero incluso antes de la muerte de cada persona, existe un conjunto de individuos, miembros de la familia de esta persona, que son los sucesibles, es decir, los que tienen la posibilidad de suceder o de heredar a esta persona. Supongamos que alguien fallece estando casado, teniendo hijos, nietos, hermanos, sobrinos y sus padres también vivos. Todo este gran número de personas, que pueden ser una cantidad, 5, 10, 15, 20, 30 personas, todo un grupo familiar, son los sucesibles. Son quienes tienen un llamamiento genérico, un llamamiento general a la herencia de esta persona. Ese llamamiento genérico, que lo llamamos así porque son las personas a las cuales la ley les da la posibilidad de heredar, que tienen la expectativa de heredar a una persona, ese llamamiento genérico, por el hecho de la muerte, se va a convertir en un llamamiento actual, en un llamamiento concreto, específico, en el ofrecimiento concreto de la herencia solo para determinadas personas, no para todo este grupo grande al que me refería yo recién. Se va a convertir en actual, en este caso del que hablábamos, solo respecto de los hijos y del cónyuge. Respecto de ellos, esa vocación se va a convertir en actual. Pasa de ser un llamamiento genérico o una vocación genérica o en expectativa a ser un llamamiento y una vocación actual. Esa vocación actual implica, para esas personas a las que se les ofrece concretamente la herencia, la delación, que es la posibilidad que tienen de aceptar o de renunciar a la herencia, es decir, la posibilidad de ejercer lo que llamamos el derecho de opción. Y recién cuando estas personas, alguna de ellas o todas, acepten la herencia y lo hagan a través de los actos a los cuales la ley les reconoce ese efecto y que pueden ser expresos o tácitos, la mayoría de las veces son tácitos,
recién en ese momento se va a producir la transmisión de la herencia a ese heredero con efecto retroactivo al momento de la muerte. Y ahí ven ustedes cómo opera y cómo se produce esta ficción de que es la muerte la que ocasiona la transmisión de la herencia. Pero en el medio, fíjense que hemos hablado de todas estas cuestiones de un llamamiento genérico, un llamamiento actual, la delación, la aceptación o la renuncia, y finalmente la transmisión de la herencia, la adquisición de la herencia por parte de quien la acepta. ¿Qué pasa con el resto de las personas que tenían este llamamiento genérico? Su vocación o su llamamiento no desaparece, simplemente se convierte en eventual, queda a la expectativa de lo que ocurra con los otros herederos cuyo llamamiento es actual, porque podría ocurrir, por ejemplo, que renuncien a la herencia, o que transcurrido el plazo que les acuerda la ley no la acepten, o que fueran declarados indignos. Entonces, esa vocación que ha quedado ahí latente como una vocación eventual, por ejemplo, para los parientes colaterales, se vuelve actual y comienza todo el juego de nuevo, hasta llegar a la transmisión de la herencia propiamente dicha o a la adquisición de la herencia por parte del heredero que la acepta. Todo este camino y todo este juego es al que se refiere el artículo 2277 por efecto de la muerte de una persona. Y a veces ocurre, como les decía, en un único acto de un heredero, y otras veces transcurre un largo periodo de tiempo y hay distintos actos que habrá que analizar si tienen el efecto de una aceptación o no, y situaciones distintas respecto de herederos, todos con vocación actual y con posibilidad de aceptar o renunciar la herencia. Veamos sobre la muerte simplemente dos cuestiones más que me parecen importantes. La de la conmoriencia, que es cuando se produce, ustedes saben, la muerte de dos o más personas en un mismo hecho, sin que sea posible determinar quién murió antes, y esto tiene trascendental importancia en nuestro ordenamiento jurídico, donde venimos de ver que la sucesión mortis causa se produce en virtud de las líneas de parentesco, y entonces la transmisión se produce, por ejemplo, de padre a hijo, y resulta fundamental, y que es la muerte el hecho que determina la apertura de esa sucesión y la transmisión. Entonces es fundamental conocer quién muere antes. Cuando no es posible, pese a todos los elementos científicos o técnicos que se tengan, determinar quién murió antes, por ejemplo, padre e hijo en un mismo accidente, se va a recurrir a las reglas del derecho de representación, que hablábamos recién. Y si bien decíamos que el derecho de representación era para los casos de premoriencia, y aquí estamos en una situación de conmoriencia, ¿por qué se recurre a las reglas del derecho de representación? Porque el derecho de representación parte del supuesto de que el descendiente no ha sobrevivido a su ascendiente, ha fallecido antes, no lo ha sobrevivido. Y cuando no lo sobrevive, se aplican las reglas de la representación. En la conmoriencia podemos llegar a la misma conclusión. Si en un mismo accidente mueren padre e hijo, el descendiente no ha sobrevivido a su ascendiente, o en cualquier otro vínculo de parentesco, el sucesor no ha sobrevivido a su causante. Entonces, aplicamos con la misma lógica el derecho de representación, ¿sí? Luego, la ausencia con presunción de fallecimiento. El día presuntivo de la muerte es el que produce el mismo efecto de la muerte que veíamos recién, la apertura de la sucesión y todos estos efectos de los que venimos hablando. En estos casos, a partir del día presuntivo de la muerte, que se fija en la sentencia, se desata el fenómeno sucesorio, y el proceso sucesorio va a transcurrir con absoluta normalidad, y los bienes, luego de todas las etapas que correspondan, serán partidos y adjudicados entre los herederos. Pero existe una limitación muy importante a tener en cuenta, que la fija el artículo 91 y 92 de nuestro Código Civil, en la parte general, no en la parte de sucesiones, y es que estos bienes transmitidos a partir de una sucesión
abierta por un fallecimiento presunto, no van a poder ser ni enajenados ni grabados por los herederos adjudicatarios sin la autorización judicial, sin la autorización del juez del sucesorio, por un plazo de 5 años desde la fecha presuntiva de fallecimiento u 80 años desde el nacimiento del causante. ¿Esto por qué? Porque al ser un fallecimiento presunto existe siempre la posibilidad de que la persona aparezca con vida. Entonces esos bienes quedan como en stand-by, podríamos decirlo, quedan congelados en cuanto a la posibilidad de nuevas transmisiones, para preservarlos ante la eventualidad de que el causante aparezca. Y esto además tiene que ser objeto de una prenotación en el registro, por ejemplo, si estamos hablando de bienes inmuebles, en el registro inmobiliario, para todos los bienes registrables, si son adjudicados en virtud de este tipo de sucesiones, eso debe hacerse constar en la inscripción del bien. Pasemos ahora a el otro elemento, al segundo elemento de los que hablábamos recién, de los sujetos, que son los sucesores mortis causa. En nuestro ordenamiento jurídico hay dos y solo dos sucesores mortis causa, aunque cada uno de ellos tenga después sus tipos y sus caracterizaciones, como vamos a ver. El Código Civil y Comercial actual simplifica mucho esta cuestión. Y en el artículo 2278 nos dice: se denomina heredero a la persona a quien se le transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia, y legatario al que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. Y son estos dos los únicos sucesores mortis causa, el heredero y el legatario. Y como vemos, el artículo los menciona y también los caracteriza como sucesor universal o sucesor particular. El sucesor universal es el que va a recibir todo el conjunto de la herencia, o una parte de la herencia, si hubiera pluralidad de sucesores universales, pero de manera indivisa, como un todo, sin distinción de bienes particulares, sin especificación de los bienes, sin importar cuáles sean los bienes y las deudas que compongan esa herencia. Recibe el todo, como si, yo muchas veces les digo, por ejemplo, a los alumnos en la facultad, como si alguien les diera una caja cerrada en la que hay distintos objetos, y ustedes no conocen, tal vez, no saben cuáles son esos objetos, no importa, ustedes adquieren esa caja en conjunto con todo lo que tiene adentro. Y si son muchos, si somos, por ejemplo, 4, cada uno agarraremos esta caja de una esquina, de una punta, y todos tenemos parte de lo que hay adentro de la caja, pero no sabemos qué parte de qué viene, ¿sí? Eso es adquirirlo de manera indivisa. Y esto que parece muy teórico o muy abstracto o que parece una ficción, tiene efectos muy importantes en la práctica a través de todo el proceso sucesorio. Porque tiene, ustedes ya lo habrán visto en la clase con la doctora Iglesias sobre indivisión, tiene efectos muy importantes en lo que se refiere al uso y goce de los bienes, a la posibilidad de usar y gozar los bienes hereditarios y a cómo se resuelven esos conflictos. Tiene efectos importantes en lo que hace a la administración de los bienes durante el periodo de indivisión o de comunidad. Esta particular manera de adquirir los bienes de la herencia, que es adquirirlos de manera indivisa, ¿sí? Y luego están los sucesores particulares, que es mucho más simple, que es el legatario, que adquiere un bien determinado, específico. Ese bien es todo suyo, desde el comienzo, o un conjunto de bienes, pero cuando hablamos de conjunto, no es en el mismo sentido que lo hacíamos hace un segundo para la adquisición indivisa, sino un conjunto determinado de bienes. Sabemos qué bienes, cuáles bienes son los que se adquieren por un legatario, por ejemplo. Ahora veamos la caracterización. Bueno, aquí estaba en este cuadrito: sucesor mortis causa, universal o particular, el universal el heredero, el particular el legatario. Veamos en este cuadro la caracterización y la clasificación primero del heredero, es decir, vamos a referirnos
al sucesor universal de nuestro ordenamiento jurídico, que es el heredero. El heredero puede ser legítimo o ab intestato, o puede ser heredero en virtud de un testamento. Esta distinción obedece a lo que veíamos al comienzo de las distintas formas de transmisión hereditaria que hay en nuestro ordenamiento jurídico, por virtud de la ley o de la voluntad del causante expresada en un testamento. Eso determina que haya dos tipos de transmisión hereditaria, que haya dos tipos de herederos, dos tipos de sucesores universales mortis causa. El heredero legítimo y el heredero testamentario. El heredero legítimo, a su vez, puede ser heredero forzoso o legitimario y herederos no legitimarios. ¿Cuáles son en nuestro ordenamiento jurídico? Los herederos forzosos o legitimarios, es decir, que tienen una porción legítima, ustedes saben, es esa porción de los bienes del causante, de las que no pueden ser privados estos herederos, ni por actos entre vivos, ni por disposiciones de última voluntad. Es una prerrogativa muy importante que la ley les reconoce a este pequeño grupo de herederos, o no tan pequeño si se quiere, y que tiene implicancias a largo plazo en la vida y después de la muerte del causante, porque alcanza a los actos que hubiera realizado en vida el causante. Estos herederos forzosos son los descendientes, ascendientes y cónyuges, ¿sí? Los herederos forzosos legitimarios. Y completan el conjunto de herederos legítimos o ab intestato los herederos colaterales como no legitimarios. Entonces, nosotros tenemos como herederos legítimos ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales. Los tres primeros, forzosos o legitimarios, los últimos, no legitimarios. Ahora, ¿para qué nos sirve distinguir los tipos de herederos que hay? Porque esta caracterización tiene efectos o tiene consecuencias en la práctica respecto a los derechos y a las obligaciones de estos herederos. Y ustedes ven que aquí yo en el cuadro he mencionado algunas cuestiones. Adquieren los bienes de manera indivisa. Todos los herederos legítimos adquieren los bienes de manera indivisa, que es como nos referíamos hace un minuto. En cuanto a la responsabilidad, al ser sucesores universales, tienen una responsabilidad directa y limitada por las deudas del causante. No ilimitada, sino ilimitada por las deudas del causante. ¿Por qué limitada? Porque los herederos responden por las deudas del causante o por las cargas de la sucesión solamente con los bienes que reciben, es decir, con los bienes que forman parte de la herencia o con el valor de esos bienes en determinadas situaciones, pero nunca con sus bienes propios, nunca con su patrimonio propio, excepto determinadas situaciones que el Código expresamente prevé, en las cuales el heredero pierde esta ventaja o este beneficio de la responsabilidad limitada y pasa a responder con sus bienes propios, que es cuando incurre en ciertos actos de inconducta que son sancionados con esta pérdida de responsabilidad y que ustedes ya lo han visto perfectamente en la clase del doctor Ferrer. Otra de las características de los herederos legítimos es el derecho de acrecer, es decir, esta vocación expansiva, esta posibilidad de ver extendida o acrecida su cuota hereditaria. Esta vocación al todo se le dice a veces, y que es la posibilidad de que, en caso de que otras vocaciones concurrentes fallen o no se concreten por alguna cuestión, este heredero vea acrecida su cuota dentro de esa misma herencia. Estas tres cuestiones caracterizan al heredero legítimo como sucesor universal. Respecto de los herederos
legítimos forzosos o legitimarios, hay también dos cuestiones más que lo caracterizan y que tienen importantes implicancias prácticas. No están puestas aquí en este cuadro, pero unas son el de la investidura hereditaria de pleno derecho, el de la investidura de la calidad de heredero de pleno derecho, por el solo hecho de la aceptación de la herencia esta transmisión que se opera de la herencia producto de la muerte y de la aceptación. Los herederos legítimos, es decir, ascendientes, descendientes y cónyuge, quedan investidos de pleno derecho de su calidad de herederos, y es decir, que pueden, sin necesidad de ningún otro acto, como por ejemplo la declaratoria de herederos, o sin necesidad de intervención judicial alguna, ejercer todas las acciones que eran de titularidad del causante, usar y gozar de los bienes, defender esos bienes a través de las acciones que las leyes les acuerdan. Y esto digo que tiene importantes implicancias en la práctica, porque muchas veces ocurre, por lo menos aquí en nuestra provincia, sé que aquí hay personas que son de distintas ciudades y de distintas provincias, y cada uno tendrá su experiencia seguramente, pero aquí ocurre con frecuencia que los herederos, aun siendo herederos forzosos, se ven obligados muchas veces a tener que solicitar la autorización judicial al juez del sucesorio para poder ejercer actos que por su propia naturaleza de tal están perfectamente legitimados para ejercer, en virtud de esta investidura de pleno derecho, como por ejemplo intervenir en un proceso sucesorio, entablar una demanda, contestar una demanda, y bastaría con la sola acreditación del vínculo. A eso se refiere, o esa es una de las consecuencias de la investidura hereditaria de pleno derecho. No ocurre así con los herederos no legitimarios o incluso con los herederos testamentarios, que necesitan de la declaratoria de herederos para estar investidos de su calidad de tales. Otra de las consecuencias o de los efectos que existen, o de las diferencias para los herederos forzosos, es el derecho de colacionar los bienes que hubieran recibido a título gratuito en vida del causante, y que no ocurre respecto del resto de los herederos. Entonces, todas estas cuestiones son las que caracterizan a este grupo de herederos. Doctora Negro, disculpe la interrupción, quería avisarle que le quedan 15 minutos. Uy, me queda muy poquito. Bueno, vamos a ir como muy rápido. Entonces, los herederos testamentarios, tenemos al heredero universal y al heredero de cuota. A pesar de que estos dos son herederos universales, es decir, son sucesores universales, tenemos que distinguir, porque nuestro código distingue al universal, que es aquel que está instituido sin asignación de partes, sin asignación de cuotas, y al heredero de cuota. Los universales reciben por igual sus porciones hereditarias. En cuanto a la responsabilidad y al derecho de acrecer, ocurre lo mismo que con los herederos legítimos, y el heredero de cuota recibe solo una porción, una fracción de la herencia, un cuarto, un tercio, un quinto. Su responsabilidad es igual que el resto de los herederos, pero la diferencia está en que no tiene posibilidad de acrecer, excepto que esa posibilidad le haya sido dada por el causante en el testamento, y el acrecimiento se va a dar siempre dentro de su misma cuota. Es decir, cuando se instituya más de un heredero dentro de una misma cuota, por ejemplo, a Juan y a Pedro, para que hereden un tercio de la herencia. Si la vocación de alguno de ellos falla o caduca, el otro podrá crecer, pero siempre dentro de esa cuota. Los legatarios, que es el otro tipo de sucesores, los sucesores particulares, como decíamos, reciben un bien determinado, lógicamente no tienen derecho a crecer, y la principal diferencia es en cuanto a la responsabilidad. Su responsabilidad va a ser siempre subsidiaria, nunca directa como la de los herederos, y limitada. Y es doblemente limitada. Es limitada en cuanto a la extensión, porque solo responde con el bien o el valor del bien que recibe, y limitada en el tiempo, porque los acreedores solo pueden perseguir el cobro de sus créditos contra los legatarios o sobre el bien que el legatario recibe en el plazo de 1 año de entregado el legado.
mientras que respecto de los herederos, los acreedores, la única limitación temporal que tienen es el de la prescripción de su propio crédito, es decir, lo pueden reclamar en cualquier momento mientras no esté prescrito. Vamos a pasar esto, vamos al objeto de la herencia. El 2277 nos dice que la herencia comprende todos los derechos y las obligaciones del causante que no se extinguen con su muerte. Y el 2280 que los herederos tienen todos los derechos y las acciones del causante, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión. Entonces esto nos lleva a la siguiente conclusión, o a la siguiente clasificación, que hay derechos y obligaciones que se transmiten a los herederos, y que por regla son los de contenido patrimonial, derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte y no son transmisibles por sucesión, y derechos que nacen en ocasión de la muerte de la persona y que no forman parte del contenido de la herencia, no se transmiten hereditariamente, aunque nazcan con motivo de la muerte de la persona. Entre los que el código no distingue o no menciona cuáles se transmiten de una forma y cuáles de otra, no podría hacerlo tampoco porque sería como una casuística muy engorrosa, pero nos vamos a referir rápidamente a algunos. Los que se transmiten con motivo de la muerte, es decir, los que se transmiten iure hereditatis. Ustedes tienen que tener en cuenta siempre que esta transmisión es activa y pasiva, es decir, se transmiten bienes y derechos, pero también deudas. Las deudas del causante no nos vamos a detener porque ustedes ya lo han visto perfectamente en la clase anterior. En cuanto a los derechos personalísimos, que se refieren a la persona humana y a su dignidad, obviamente no son transferibles por muerte, excepto una derivación de un derecho personalísimo e intransferible, como es el derecho a la imagen, porque el código le reconoce a los herederos la posibilidad de autorizar la reproducción de la imagen o la voz del causante, y si no hubiera acuerdo entre ellos, es resuelto por el juez del sucesorio. Esto por un periodo de 20 años. Entonces ustedes ven cómo, de alguna manera, el derecho a la imagen, que es un derecho personalísimo, pasa a formar parte del contenido de la herencia. Después tenemos los derechos extrapatrimoniales, que no se transmiten lógicamente, pero sí las consecuencias patrimoniales derivadas de la lesión de un derecho patrimonial, es decir, las indemnizaciones por los daños y perjuicios que sufran estos derechos. Esto lo vamos a pasar porque estamos con poco tiempo. Las acciones civiles por daños patrimoniales lógicamente son transmisibles porque son de contenido estrictamente patrimonial, y el causante las puede iniciar en vida y los herederos continuarlas, o los herederos iniciarlas si el causante no las hubiera iniciado en vida y no estuvieran caducas. Me interesaba pasar a los contratos para referirnos específicamente a... En principio, todas las obligaciones emergentes de los contratos se transmiten, tanto en su fase activa como pasiva, pero existen ciertas limitaciones. El código se refiere a ellas de manera específica. Las obligaciones inherentes a la persona no se transmiten, como es el caso del mandato. Las obligaciones que son intransmisibles por la naturaleza misma de la obligación y las que son vinculadas con cualidades especiales, particulares o únicas del sujeto obligado, como sería el caso de un artista, y las que están prohibidas por una cláusula del contrato, su transmisión. Ya les explico a qué me refiero con la locación. Las que están prohibidas por una cláusula contractual o por una disposición de la ley. Las partes pueden acordar perfectamente la intransmisibilidad o la conclusión del contrato, o la ley prohibirlo, como lo hace, por ejemplo, en el caso del mandato, del pacto de preferencia en la compraventa. Y quiero hacer hincapié con esto del mandato, porque es muy común encontrar en la práctica estos instrumentos a los que se les llama mandatos con validez post-mortem. Bueno, ese tipo de instrumentos, ese tipo de contratos, contraría estas normas sobre la transmisión mortis causa de los efectos de los contratos. El mandato y las obligaciones que ejercen del mandato no se extienden más allá de la muerte de la persona. Ténganlo en cuenta eso cuando en la práctica se encuentren con ese tipo de instrumentos. En cuanto a los contratos, también es importante referirnos a la locación. La locación y las obligaciones que emergen de la locación se transmiten
a los herederos, tanto del locador como del locatario. Pero hay una situación muy particular que es la de la continuación de la locación, no la de la transmisión de la locación, y voy a pasar un par de filminas para tener aquí el artículo 1190. En principio, la locación se transmite a los herederos del locador y del locatario, pero hay una situación especial prevista en el 1190 que nos dice que si el inmueble locado es abandonado o por el locatario o fallece el locatario, esa locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario trato ostensible familiar durante el año previo al abandono o al fallecimiento. Este derecho del continuador, y fíjense la importancia, prevalece sobre el derecho del heredero del locatario. Aquí vemos una norma donde claramente está consagrado el principio de la solidaridad familiar, entre otras cuestiones como la protección de la vivienda, en la que la ley le confiere a quienes conviven con el locatario, y no solamente estamos hablando de un conviviente de una pareja, podría ser también un hermano, podrían ser los padres, podría ser amigos, compañeros, que tienen la posibilidad, tienen el derecho de continuar con esta locación aún muerto el locatario y de manera preferente por sobre los herederos del locatario. Este derecho es uno de los derechos que nacen con la muerte de una persona, es decir, que no son objeto de transmisión hereditaria, que se adquieren iure proprio. Lo mismo ocurre con las pensiones que perciben el cónyuge o los hijos de un trabajador que fallece en actividad, o de un jubilado, o de un pensionado. Aquí había algunas consideraciones para hacer, no nos vamos a detener por el tiempo. Si alguno de ustedes después le interesa ahondar en la ley 24241, que prevé las pensiones, hay una gran discordancia en la terminología en lo que se refiere a las uniones convivenciales. Habla de cónyuges culpables, exige para la convivencia requisitos más extensos que el código, no incluye a los hijos afines, todas cuestiones que a la hora de su aplicación deben ser interpretadas armónicamente con las normas del Código Civil, con el artículo 2 de nuestro Código Civil y con los principios de los que venimos hablando desde el comienzo. El derecho real de habitación del cónyuge o del conviviente también es un derecho que no forma parte de la transmisión hereditaria, sino que nace en cabeza de la persona con motivo de la muerte. Las indemnizaciones de la ley de riesgo de trabajo, los seguros de vida, no son parte de la transmisión hereditaria. Es importante tener en cuenta esto porque también ocurre muchas veces en la práctica que en el proceso sucesorio se plantean o se intentan resolver estas cuestiones o traer al marco del proceso sucesorio estas cuestiones como la de los seguros de vida o las indemnizaciones laborales que son ajenas a la transmisión hereditaria y que deben ser tratadas y resueltas en otro orden. Bueno, en atención al tiempo, creo que lo de la vocación hereditaria lo hemos visto hace unos minutos cuando hablábamos de el llamamiento genérico, la vocación o el llamamiento actual, y luego la vocación eventual. Todo este circuito y este juego de vocaciones que se produce con motivo de la muerte de las personas, entonces no vamos a reiterarlo a eso. Simplemente tener siempre en cuenta que es la fuente de la adquisición de la herencia y que puede provenir de la ley o del testamento, y que se produce este circuito hasta llegar a la adquisición concreta de la herencia por personas determinadas. En cuanto a la ley, que era el último de los elementos, es importante tener en cuenta una cuestión. Yo aquí he puesto Código Civil y Comercial y Código de Vélez-Sarsfield. ¿Por qué esto? Porque en el derecho sucesorio tenemos como una supervivencia o permanencia del Código de Vélez pese a su derogación por el Código Civil y Comercial. Porque como es la muerte la que determina la apertura de la sucesión, y por lo tanto también la ley aplicable, porque las sucesiones se rigen por la ley vigente al tiempo de la muerte del causante, para todas aquellas sucesiones en las que el causante hubiera fallecido con anterioridad
a agosto del 2015, debemos aplicar el Código Civil de Vélez. Para el resto de las sucesiones, el Código Civil Comercial. Esto en lo que se refiere a las normas de fondo. Porque respecto de las normas procesales, si ustedes saben que nuestro Código Civil y Comercial contiene actualmente muchas normas procesales, sobre todo en el derecho sucesorio, son, o se entiende, y la jurisprudencia ya lo ha resuelto, de aplicación inmediata, es decir, son operativas. Pero en lo que hace al derecho de fondo, a la extensión del derecho de cada heredero, por ejemplo, piensen nada más en las porciones legítimas, existe una importante diferencia entre un código y otro, y entre un causante muerto antes del 2015 o muerto con posterioridad a agosto del 2015. Bueno, lamento haber tenido que dar tan rápidamente esta última parte. Espero que se haya entendido y que les haya sido de utilidad. Creo que estamos justo a tiempo, son las 19:30 según mi computadora. No sé si habrá tiempo para algunas preguntas, las organizadoras me dirán. Sí. Gracias, doctora María del Carmen Negro, por haber participado en el dictado de la clase de este curso, de manera totalmente desinteresada. La clase ha sido excelente, muy enriquecedora de conceptos y gran aporte para todos los colegas aquí presentes. A continuación leeremos las preguntas de los participantes que han sido seleccionadas al azar para que la doctora Negro conteste. La primera consulta, doctora, es: ¿el derecho de representación da lugar a una vocación actual? El derecho de representación sí hace que la vocación que era genérica se convierta en actual. Porque, por ejemplo, en el caso que decíamos de un nieto que concurra a la sucesión de su abuelo por derecho de representación de su padre, antes de la muerte del causante, su vocación era genérica, como la de todos los demás. Pero al momento de la muerte, como el antecesor entre él y su abuelo ha prefallecido, ya no está más, entonces al momento de la muerte del causante, la vocación de este nieto se convierte en actual. Ocurrirá lo mismo al momento de la renuncia de la herencia, por ejemplo, si la causa del derecho de representación es la renuncia, entonces la vocación de este nieto permanecerá siendo una vocación genérica o en expectativa hasta que se produzca el hecho que habilita el derecho de representación, como por ejemplo la renuncia a la herencia o la declaración de indignidad, y ahí esa vocación se vuelve actual y se produce la adquisición de la herencia para este nieto que va por derecho de representación. No sé si con eso he contestado. No, bien, bien. Muy clara, con ejemplos prácticos, bien. La segunda consulta: ¿hasta qué grado de colaterales hay derecho de representación? En realidad, solamente es respecto de los hijos del hermano hasta el 4º grado. No todos los colaterales tienen derecho de representación. Entonces, en la práctica, la representación opera solo respecto de los sobrinos que son hijos de mi hermano. En las otras líneas, en la línea descendiente, la representación es sin límite de grado, pero en la colateral sí tiene ese límite. Bien. Y la última consulta es: ¿estima que la afiliación socioafectiva puede ser fuente de vocación en virtud de la constitucionalización del derecho sucesorio? Qué pregunta interesante para charlar mucho y que entraría dentro de la misma discusión, por ejemplo, de si las uniones convivenciales debieran o no ser fuente de vocación hereditaria. Yo estimo que puede llegar a serlo en el futuro, que requiere necesariamente de una reforma legislativa, porque de lo contrario se estaría como afectando muy severamente la seguridad jurídica si introdujéramos algo tan importante como una vocación hereditaria nueva dentro de una estructura tan, por decirlo de alguna manera, firme como es la de los órdenes sucesorios, si la introdujéramos de otra forma que no sea con una reforma legislativa. Pero estimo que en virtud de la constitucionalización del derecho privado se puede llegar a ese punto. Yo siempre digo que con la sanción de nuestro Código Civil, el derecho civil es como que
ha ido en las otras ramas y en los otros institutos, o por ejemplo en el derecho de familia, como avanzando al galope, o el avance ha sido muy grande, muy significativo, pero al llegar a la puerta del derecho sucesorio es como si nos hubiéramos bajado del caballo y hubiéramos entrado caminando al terreno del derecho sucesorio. Los grandes avances que se han producido en el derecho de familia, no todos se han visto reflejados y no todos han encontrado su correlato en el derecho sucesorio. Sí me parece importante ya algunas cuestiones que han sucedido en el derecho sucesorio vinculadas con la solidaridad familiar, o con pequeñas normas como estas de darle, por ejemplo, prioridad al grupo familiar que convive para la locación por sobre los herederos, las cuestiones de la mejora, el derecho de habitación de la conviviente, aunque es mucho más limitado que el de la cónyuge, son avances. Siempre se empieza con unos pasos. Si se llegará en algún momento o no a que la filiación socioafectiva produzca ese efecto, me parece que falta mucho, porque lo que hay que tener en cuenta es que donde más conservador es el derecho es en el área de lo patrimonial, siempre, no solo en el derecho sucesorio. Entonces lo patrimonial es lo último que recibe el impacto de la ola de cambio. Así que bueno, estamos en esta etapa del derecho sucesorio. Bien, nuevamente la clase ha sido excelente, doctora, la felicito. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esta clase con tantos colegas. Para mí ha sido realmente un gusto, y espero que haya sido útil a pesar de, como les digo, el apuro del final. Yo les decía al comienzo a ustedes que a veces empiezo a hablar y el tiempo se va, pero bueno, espero haber podido de un pantallazo darles por lo menos todo lo que en general teníamos pensado. Sí, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a todos los participantes por haber asistido a esta cuarta clase. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para el desarrollo académico y profesional de todos y todas, y le recordamos que la quinta clase de este curso de actualización del derecho de las sucesiones se llevará a cabo el día martes 17 de agosto a las 18 horas. Estará a cargo del doctor Carlos Hernández, y el tema que tratará es la contractualización en el derecho de las familias y las sucesiones. Así que bueno, buenas noches a todos y los esperamos el próximo martes. Buenas noches. Doctora, le comento que en el chat tiene muchos saludos en agradecimientos por la clase que usted ha disertado hoy. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Es muy gratificante para mí ver esos mensajes, así que les agradezco a todos los colegas. Siempre son muy generosos conmigo en sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Salida.